Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo manejo de la memoria. Hago referencia al capítulo 8 del libro de texto de Silberschatz y Galvin. A continuación vamos a ver lo que es la asignación contigua. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, vamos a empezar con la memoria en dos particiones. En la primera partición voy a tener el sistema operativo residente que se mantiene en la parte baja de la memoria, es decir, al principio de la memoria, junto con lo que son los vectores de interrupción. ¿Sí sabes lo que son los vectores de interrupción? Bueno, espero que sí. Si no, pues lo que es una tabla que contiene direcciones de memoria hacia donde se va a transferir el control cada que ocurra una de las interrupciones. El resto de la memoria pues es el espacio que tengo para cargar los procesos. Ahora, ¿qué es la asignación contigua? Pues bueno, yo aquí tengo una partición, ¿de acuerdo? Voy a tener una partición que la voy a asignar a un proceso. Y para esto pues voy a tener un registro de recolocación utilizado para la protección, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener un registro base. Este registro base contiene el valor de la dirección física más pequeña, es decir, en cuál dirección física inicia esa partición. Y voy a tener un registro límite que contiene el tamaño de esa partición. De esta manera, pues con el registro base y el registro límite, yo voy a tener el rango de direcciones lógicas que corresponden a esa partición. Ahora, cada dirección lógica que voy a tener dentro de la partición debe ser más pequeña que el registro límite. Es decir, todas las direcciones lógicas del proceso deben de estar entre el registro base y el registro límite, ¿sí? Si está alguna dirección fuera de ese rango, pues obviamente debe de ocurrir una excepción. Ahora pues podemos tener múltiples particiones, ¿de acuerdo? Y cuando esto ocurre, pues vamos a empezar a tener huecos. ¿Qué son los huecos? Son bloques de memoria disponible que se van creando conforme las particiones empiezan a crear y empiezan a desaparecer. Es decir, se van creando huecos en la memoria que van a ser de diferentes tamaños. Cuando llega un proceso, se asigna a memoria un hueco lo suficientemente grande para acomodar ese proceso. Y el sistema operativo pues va a mantener información sobre las particiones asignadas y las particiones libres. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo una partición que es para el sistema operativo de 128 kilobytes. Aquí llega un proceso que mide 320 kilobytes. Y se crea una partición para ese proceso 1. Posteriormente llega otro proceso que requiere 224 kilobytes y se crea una partición para este proceso 2. Llega el proceso 3 que requiere una partición de 288 kilobytes, se crea una partición para ese proceso. Pero el proceso 2 termina su ejecución. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora entre el proceso 1 y el proceso 3 tenemos un hueco, ¿de acuerdo? Ahora, si llega un proceso 4 que ahora es de 128 kilobytes, es decir, más pequeño que este hueco, ¿qué va a pasar? Pues ahora yo voy a tener un espacio de 96 kilobytes entre el proceso 4 y el proceso 3. ¿Qué es esto? Pues esto es un hueco. Si también termina el proceso 1 y ahora regresa el proceso 2 y se carga en el hueco donde estaba el proceso 1, este hueco pues era de 320 kilobytes, el proceso 2 solamente requiere 224, es decir, ahora tengo otro hueco de 96 kilobytes. Ahora pues vamos a ver algunos algoritmos de ubicación que son para poder crear nuevas particiones en los huecos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos estas particiones que están aquí señaladas en color gris. Lo que está en color blanco son
los huecos, es decir, los bloques libres. Aquí fue el último hueco que se asignó, este que está señalado aquí, de 14 kilobytes. Y de repente pueden llegar nuevas solicitudes para poder asignar o crear particiones, y la pregunta es cómo vamos a satisfacer esas solicitudes de tamaño n considerando los bloques libres que tenemos, es decir, los huecos, ¿de acuerdo? La primera es el primer ajuste. ¿Qué es el primer ajuste? Pues empiezas a buscar desde el principio de la memoria y buscas el primer hueco donde puede caber el proceso, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues quedamos que era un proceso de 14 kilobytes, se encontró este primer hueco de 22 kilobytes y ahí fue donde cupo ese proceso, ¿de acuerdo? También podemos pensar en el mejor ajuste. ¿Qué es el mejor ajuste? Pues buscar el bloque más pequeño donde pueda caber ese proceso. El problema es que los huecos que me van a quedar, es decir, lo que me va a sobrar, van a ser huecos muy pequeños, es decir, fragmentos muy pequeños que después no voy a poder utilizar para nada. También tenemos el siguiente ajuste, que es después de donde se asignó el último bloque, buscar la siguiente partición o hueco lo suficientemente grande donde pueda caber el proceso. Y otro es el peor ajuste, que, bueno, suena a peor, pero aguas que no puede ser lo peor. Al contrario, podría ser lo mejor. ¿Qué es esto? Pues buscar el hueco más grande para poder poner esa partición que estamos solicitando. ¿Cuál es la ventaja del peor ajuste? Pues que los huecos que me van a sobrar van a ser huecos muy grandes donde voy a poder meter más particiones o más procesos. Esto me va a producir algo que se llama fragmentación externa. ¿Qué es la fragmentación externa? Pues es este espacio de memoria que va a haber entre cada una de las particiones, y de alguna manera pues tenemos que las particiones no van a estar contiguas, sino que vamos a tener aquí una partición, luego aquí vamos a tener un hueco, vamos a tener otra partición y vamos a tener otro hueco. Es decir, va a haber huecos entre las particiones. También puedo tener algo que se llama fragmentación interna. ¿Qué es la fragmentación interna? Pues resulta que si yo, por ejemplo, le asigno una partición a un proceso, pero dentro de esa partición no se utiliza todo el espacio de esa partición, es decir, sobra espacio dentro de esa partición, ese espacio que sobra va a ser la fragmentación interna, ¿de acuerdo? Es decir, la memoria asignada puede ser un poco mayor a la memoria solicitada y por lo tanto esta pequeña cantidad de memoria que sobra dentro de una partición que no se utiliza es la fragmentación interna. Ahora pues bueno, aquí tengo fragmentación externa otra vez. ¿Por qué? Porque tengo las particiones y tengo los huecos que están entre cada una de las particiones. ¿Y cómo puedo reducir esa fragmentación externa? Pues una técnica es la compactación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a desplazar el contenido de la memoria para tener, por ejemplo, toda la memoria disponible en un solo bloque. Es decir, podemos hacer algo así y ahora todos estos huecos pues ya desaparecieron y ahora tengo la memoria disponible en este bloque que me queda al final, que va a ser un bloque pues mucho más grande. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer solo si la recolocación es dinámica, es decir, las direcciones se pueden calcular en tiempo de ejecución. Y ahora pues un pequeño detalle, ¿cada cuándo voy a tener que hacer eso? ¿Qué costo va a tener? Es decir, ¿qué costo me refiero en tiempo va a tener el que yo tenga que estar moviendo las particiones? ¿De acuerdo? Obviamente pues esto se va a hacer durante el tiempo de ejecución. Gracias por tu atención, espero haya quedado claro y si no, pues resolvemos las dudas.